Creo que debería empezar por decirlo sin rodeos. Siempre he estado enamorado de Chloe. Y sí, sé que suena poco original, pero no exagero. Esta chica ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria, porque crecimos en el mismo barrio de Reno, Nevada, y nuestras familias eran inseparables. El tipo de cercanía donde cada cumpleaños, cada festividad, cada Navidad, cada celebración de Año Nuevo nos incluía a todos juntos, sin excepciones. Siempre éramos Chloe, yo y nuestras familias. Y sinceramente no había forma de evitarla. No es que quisiera hacerlo, porque desde el primer día me enganché, aunque en aquel momento no comprendiera del todo lo que eso significaba. Y allá por la secundaria, quizá a los 12 o 13 años, finalmente comprendí que lo que sentía por ella era más que solo amistad. Solo recuerdo que pensaba que era perfecta, divertida, inteligente, guapa y genuinamente amable con todos. Y a esa edad todo se siente intenso y dramático, así que pasé una cantidad vergonzosa de tiempo fantaseando con ella, imaginando que un día, de repente, me vería como yo la veía a ella, lo cual, alerta de spoiler, nunca sucedió cuando realmente importaba. Y cuando teníamos 15 años, finalmente me armé de valor para decirle cómo me sentía. Y por valor, me refiero a que lo pensé demasiado. Lo planeé todo y escribí una carta larga porque hablar de sentimientos cara a cara siendo adolescente me parecía imposible. Reescribí esa carta al menos 10 veces antes de quedar satisfecha. Y se la di un día después de la escuela, mientras caminábamos de regreso a nuestras casas. Recuerdo la cara que puso cuando me preguntó qué era, y murmuré algo tonto como decirle que lo leyera más tarde, lo cual hizo. Y al día siguiente se me acercó, sonriendo de esa manera triste y amable que inmediatamente me dijo que las cosas no iban a salir como esperaba. Y ella dijo, Marcus, te quiero, pero solo como amigo, y no quiero arruinar lo que tenemos. Y eso me golpeó fuerte, como un puñetazo en el estómago, porque si bien entendía su punto de vista sobre no querer arriesgar nuestra amistad, añadió algo que se me quedó grabado demasiado tiempo cuando dijo, quizás algún día las cosas sean diferentes. Y me aferré a esas dos palabras, quizás algún día, como si significaran más de lo que realmente significaban. Pero lo acepté, porque no tenía otra opción. Ella quería que siguiéramos siendo amigos y yo no estaba dispuesto a perderla por completo. Así que hice lo que hace todo adolescente enamorado. Enterré mis sentimientos, fingí que estaba bien y actué como si todo fuera normal. Y durante un tiempo funcionó, hasta que las cosas se complicaron de nuevo cuando cumplimos 18 y empezamos a prepararnos para la universidad, porque para entonces me había convencido de que había seguido adelante, de que tal vez lo que sentía era solo un amor de la infancia que se había desvanecido con el tiempo. Así que pensé que no estaría mal intentarlo una vez más, pensando que ambos habíamos crecido y que las cosas podrían ser diferentes. Y esta vez me salté la carta, y le dije directamente cómo me sentía mientras pasábamos el rato junto a un lago cerca de nuestro barrio, un momento que realmente creí perfecto. Excepto que no fue porque me rechazara de nuevo, solo que esta vez fue más directa, diciéndome que no estaba lista para nada serio, que quería vivir su vida, ir a la universidad, conocer gente nueva y experimentar cosas, y me sentí como un completo idiota por pensar que el resultado sería diferente, sobre todo cuando añadió que ya ni siquiera quería ir a la misma universidad que yo, ya que había cambiado de opinión en el último minuto y había decidido ir a una universidad en Los Ángeles, mientras yo seguía con nuestro plan original y me iba a Sacramento. Y esa parte me dolió de una manera diferente, porque no se trataba solo de que no quisiera estar conmigo, se trataba de que había elegido un camino completamente diferente, uno en el que estaría conociendo gente nueva, de fiesta, y viviendo la vida de la que siempre hablaba. Aunque me sentía como el chico que se quedaba atrás, estancado, y aunque sabía que debía dejarlo ir, al principio no podía, porque no paraba de revisar sus redes sociales, viendo sus fotos de fiestas, riendo con nuevos amigos, y sí, también con otros chicos. Y cada publicación me hacía sentir como si hubiera superado todo lo que compartíamos, como si nuestra amistad de la infancia ya no significara nada, y odiaba lo mucho que me afectaba.
Así que finalmente me obligué a dejar de mirar para centrarme en mi propia vida, porque mis notas estaban bajando y estaba demasiado absorto en ella, y decidí sumergirme en mis estudios y retomar el rumbo. Y sinceramente, durante un tiempo funcionó, porque dejé de pensar en ella todo el tiempo, no cada minuto de cada día. Y por primera vez en mucho tiempo, las cosas se empezaron a sentir más manejables. Empecé a ir más al gimnasio, a hacer ejercicio, e incluso hice nuevos amigos. Y la verdad es que me sentía bien, como si por fin la estuviera superando y la vida volviera a sentirse normal. Pero entonces, de repente, Sophie, la hermana pequeña de Chloe, volvió a mi vida, y me pilló completamente desprevenida, porque estaba en el campus ocupada en mis asuntos cuando me la encontré. Al principio casi no la reconocí. Desde la última vez que vi a Sophie tenía unos 16 años, tímida, callada y siempre viviendo en la sombra de Chloe. Pero ahora había crecido. Era segura de sí misma, extrovertida y, desde mi punto de vista, realmente hermosa. Sinceramente, se veía increíble. Y empezamos a hablar, lo que al principio se sintió un poco incómodo porque en realidad no habíamos hablado mucho de pequeñas, pero después de unos minutos, la conversación empezó a fluir con naturalidad. Nos reímos, bromeamos, y me di cuenta de que Sophie era realmente genial, no solo la hermana pequeña de Chloe. Y terminamos tomando un café juntas, lo que se suponía que sería una charla rápida, pero se convirtió en pasar toda la tarde charlando, hablando de cómo iba la universidad, de cuánto habían cambiado las cosas y de lo raro que era que Chloe y yo no hubiéramos hablado en mucho tiempo. Y Sophie mencionó que tampoco había visto mucho a su hermana, que Chloe se había distanciado de todos después de mudarse a Los Ángeles, lo cual me pareció extraño, pero no le di mucha importancia en ese momento. Y cuanto más salíamos Sophie y yo, más me empezó a gustar, no de una forma repentina y dramática, ni como una sustituta de Chloe, sino genuinamente como una persona con la que disfrutaba estar, porque no fue amor a primera vista ni nada por el estilo. Simplemente, poco a poco, empezó a sentirse bien. Siempre estaba ahí para mí, nos llevábamos tan bien, y de una manera extraña sentía que era todo lo que siempre había querido con Chloe, excepto que ahora estaba con alguien que realmente se preocupaba por mí. Y mirando atrás, creo que conocer a Sophie cuando lo hice fue una bendición porque me sacó del bajón en el que había estado atrapada desde el instituto y me dio algo real en lo que centrarme. No perseguir un flechazo ni aferrarme a alguna fantasía, sino algo sólido y honesto. Y empecé a enamorarme de ella antes incluso de darme cuenta de lo que estaba pasando. Y claro, la vida no iba a permitir que las cosas se quedaran sencillas, porque después de aquella primera vez que me encontré con Sophie en el campus, todo empezó a ir viento en popa. Y es curioso cómo funciona la vida así, cómo había estado enganchado a Chloe durante años y de repente llega Sophie y todo cambia. No por un momento decisivo en el que supe que estaba enamorado, sino por una lenta evolución en la que cuanto más pasábamos tiempo juntos, más me daba cuenta de lo mucho que me gustaba estar con ella. Y empezamos a vernos bastante a menudo después de eso. No intencionadamente, solo nos encontrábamos en el campus o nos sentábamos juntos en el comedor, al principio de forma informal, hablando de clases, bromeando sobre lo mala que estaba la comida, pequeñas cosas así hasta que me di cuenta de que cada vez tenía más ganas de verla. Y un día decidimos ir juntas al gimnasio, algo que me pareció nuevo, porque de pequeña Sophie siempre había sido tímida y callada, pero ahora tenía confianza en sí misma y se notaba en todo lo que hacía. Y cuando entrenábamos juntas, me sorprendía lo seria que se lo tomaba, lo que me motivó a esforzarme más también. Y no sé si eran las endorfinas o simplemente estar cerca de ella, pero después de ese primer entrenamiento me di cuenta de que me gustaba mucho. No solo físicamente, aunque era guapísima, sino porque estar con ella me hacía sentir bien. Era fácil hablar con ella, siempre positiva, y le importaba de verdad lo que yo decía. Y lo que realmente me pilló desprevenida fue cómo empezó a coquetear conmigo. Nada obvio ni exagerado, solo pequeños detalles como reírse de mis chistes tontos o tocarme el brazo cuando hablábamos.
Y al principio pensé que me lo imaginaba porque era Sophie, la hermana pequeña de Chloe, pero con el tiempo se hizo evidente que yo también le gustaba. Y un día, después de una sesión de estudio, mientras tomábamos un café, sentadas en una mesita junto a la ventana, de repente dijo casi con naturalidad que yo le gustaba muchísimo cuando éramos pequeñas. Casi escupo el café al preguntarle si hablaba en serio. Se rió, asintió, y por primera vez en mucho tiempo pareció un poco tímida al decir «sí». Continuó diciendo que sabía que siempre me había interesado Chloe, así que no dijo nada. Y eso me impactó muchísimo, porque yo pensaba que Sophie había sido un personaje secundario en mi vida todo el tiempo, cuando en realidad ella también sentía algo por mí, y me hizo sentir como un completo idiota por no haberme dado cuenta, pero de alguna manera al mismo tiempo hizo que me gustara aún más. Nos quedamos ahí sentados unos minutos en un silencio extraño e incómodo, ambos intentando procesar lo que acababa de admitir, hasta que finalmente la miré y le dije que supongo, quizá había estado un poco ciego en aquel entonces, lo que la hizo reír de nuevo. Y después de eso terminamos hablando durante horas ese día, uno de esos raros momentos en los que todo encaja, en los que no estaba nervioso ni pensaba demasiado en cada palabra, y por primera vez en mucho tiempo simplemente estaba feliz. Y unas semanas después le pregunté a Sophie si quería cenar, solo nosotras dos, sin llamarlo una cita en voz alta, pero creo que ambas sabíamos exactamente de qué se trataba. Y fuimos a un pequeño puesto de tacos fuera del campus que me encantaba, donde nos quedamos horas hablando de todo cambiado. Y mientras caminábamos de vuelta a su dormitorio, la detuve y le dije que me gustaba mucho y que no sabía por qué me había tardado tanto en darme cuenta, pero que sí. Y sonrió y dijo algo que nunca olvidaré, que había estado esperando que dijera eso. Y no voy a mentir, estaba nerviosa porque era un gran paso. Era la hermana de Chloe, y una parte de mí se preocupaba por lo que Chloe pensaría si alguna vez se enteraba. Pero al mismo tiempo no me importaba porque Chloe había dejado claro años atrás que no quería nada más que amistad, y ahora Sophie estaba aquí, alguien que había estado ahí todo el tiempo, esperando su oportunidad. Así que empezamos a salir después de eso, en silencio y sin hacer grandes anuncios, manteniéndolo discreto al principio porque no queríamos que nuestras familias se enteraran de inmediato, ya que habría sido una conversación increíblemente incómoda, intentando explicar cómo una vez estuve obsesionado con la hija mayor y ahora estaba saliendo con la menor. Pero salir con Sophie resultó ser todo lo que ni siquiera sabía que necesitaba, porque era comprensiva, divertida y era fácil estar con ella. Y pasábamos los fines de semana explorando la ciudad o simplemente pasando el rato en mi apartamento, viendo películas y pidiendo comida para llevar. Y todo se sentía tan natural, como si siempre hubiéramos estado destinados a terminar juntos. Y ya no pensaba en Chloe, excepto de forma distante, como si eso ya no importara porque Sophie era quien estaba ahí para mí, quien me hacía reír, quien quería construir algo real, y yo me estaba enamorando perdidamente de ella. Pero claro, nada es simple, porque a medida que las cosas entre Sophie y yo se ponían más serias, la idea de contárselo a nuestras familias empezó a pesarme, sabiendo que no podíamos mantenerlo en secreto para siempre y que eventualmente tendríamos que enfrentarnos a la incomodidad, sobre todo porque no tenía ni idea de cómo reaccionaría Chloe, aunque todavía vivía en Los Ángeles, y aunque no estaba segura de estar lista para el drama que presentía venir, sabía que Sophie valía la pena, y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en eso, aunque no tenía ni idea de que el drama estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y cuando finalmente golpeó, golpeó fuerte, porque un par de años después, Sophie y yo estábamos genial. Casi 2 años después de nuestra relación, todo iba mejor de lo que esperaba. Yo trabajando en una empresa tecnológica en Sacramento, Sophie a punto de graduarse, y la vida, por primera vez en mucho tiempo, parecía tranquila. Por eso había estado pensando seriamente en proponerle matrimonio. Porque bueno, Sophie se había convertido en mi pilar de maneras que no puedo explicar. Quería asegurar ese futuro antes de que nada lo arruinara. Decidí proponerle matrimonio durante un gran fin de semana familiar que habíamos planeado, cuando nuestras familias estuvieran juntas. Pensé que sería perfecto porque siempre he sido de las que creen en los grandes gestos, y quería que todos los presentes lo presenciaran. Padres, primos, todos. Incluso había comprado el anillo meses antes,
esperando el momento adecuado. Y por supuesto no se lo dije a Sophie porque se suponía que sería una sorpresa. Así que lo disimulé como si fuera una reunión familiar más, diciéndole que tenía que volver a casa un par de días antes para ayudar a mis padres con los preparativos, y que me acompañara el sábado. Y no le dio mucha importancia, aunque sí pareció un poco confundida cuando mencioné ir sola, pero le quité importancia y no me insistió con demasiadas preguntas. Así que cuando llegué a casa de mis padres el jueves, enseguida sentí que algo no iba bien. Todos se comportaban de forma extraña y mi madre estaba siendo demasiado amable, lo cual siempre es una señal de alerta porque ya sabes cómo se ponen los padres cuando ocultan algo. Y aunque al principio no le di mucha importancia porque tenía la mente completamente centrada en la propuesta, en el fondo sabía que algo no iba bien. Y entonces, de repente, apareció Chloe, lo que me desconcertó por completo, porque no había estado en casa en años, y había estado viviendo en Los Ángeles haciendo lo que fuera que estuviera haciendo allí, y realmente no nos habíamos mantenido en contacto más allá de ser educados cuando nos veíamos por casualidad, ya que nuestras vidas habían tomado rumbos totalmente diferentes. Así que verla entrar a casa de mis padres fue un shock, y sinceramente no supe cómo sentirme, sobre todo cuando se acercó sonriendo y me abrazó como si nada hubiera cambiado, lo cual me pareció extraño, pero lo ignoré, pensando que quizás solo estaba allí para pasar tiempo con la familia como en los viejos tiempos, aunque esa suposición no podría haber sido más errónea, porque esa noche, en la cena, justo cuando estaba a punto de dar el gran paso y tenía todo mi discurso planeado en la cabeza, me puse de pie para agradecer a todos y luego solté la propuesta en medio de la habitación, nerviosa como el infierno, pero emocionada. Chloe se levantó de repente esperando una respuesta. Y yo estaba sentado allí intentando averiguar si era una broma o si hablaba en serio, solo con un tembloroso ¿qué? Mientras Chloe sonreía como si fuera lo más normal del mundo, y decía que sabía que me había alejado antes, pero que ahora estaba lista y sabía que estábamos destinados a estar juntos. Y yo no tenía ni idea de cómo responder porque, ¿qué demonios? Llevaba 2 años saliendo con su hermana, y ahora de repente me declaraba su amor. Y lo peor era que todos en la habitación parecían esperando a que yo le siguiera el juego. Mi madre parecía emocionada, como si fuera la mejor noticia que jamás había recibido. Los padres de Chloe asentían y sonreían, e incluso mi padre, que normalmente se mantenía al margen de este tipo de cosas, parecía estar de acuerdo. Así que supe que tenía que callarme de inmediato. Me levanté y dije que no, que estaba con Sophie, que llevaba 2 años con ella, que la amaba y que de hecho estaba a punto de proponerle matrimonio. Y la habitación quedó en completo silencio, tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. La sonrisa de Chloe se desvaneció y me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de decir, antes de estallar en sollozos, no lágrimas silenciosas, sino llanto de verdad, y salió corriendo de la habitación con su madre persiguiéndola, mientras yo me sentía como la peor persona del mundo. Y mi madre me miró con pura decepción y me preguntó cómo podía decir eso, diciéndome que debería saber que Chloe siempre había estado enamorada de mí, algo que ni siquiera podía creer porque, después de todo, seguían pensando que Chloe y yo estábamos destinados a estar juntos. Y cuando intenté explicarle que amaba a Sophie y que todo esto era un gran malentendido, a nadie le importó. Y el padre de Chloe se levantó y dijo que no me permitiría casarme con Sophie después de lo que le había hecho a Chloe, acusándome de haberla engañado, lo cual no tenía sentido porque ni siquiera había hablado con Chloe en años. Sin embargo, de repente, yo era el villano, y por mucho que intentara defenderme, sentía que nadie me escuchaba, como si ya hubieran decidido que estaba equivocado y punto. Y justo entonces vibró mi teléfono. Era Sophie. Y aunque no quería contestar porque la situación ya se estaba descontrolando, sabía que debía hacerlo, así que salí y contesté. Parecía molesta al preguntarme qué pasaba. Marcus, recibo un montón de mensajes de mis padres diciéndome que me aleje de ti. ¿Qué pasa? Y no sabía ni por dónde empezar. Intenté calmarla, pero yo también estaba entrando en pánico, así que le dije que se lo explicaría todo cuando llegara el día siguiente. Y pude ver que estaba dolida, confundida y preocupada. Y sinceramente me sentí fatal por no haber podido arreglarlo en ese momento. Y cuando volví a casa, todos seguían tensos. Mi madre estaba sentada con los brazos cruzados, mirándome fijamente como si hubiera traicionado a toda la familia. Chloe aún no había vuelto,
y su padre daba vueltas por la habitación como si estuviera a punto de golpearme, y supe que las cosas estaban a punto de empeorar. Pero en ese momento solo podía pensar en Sophie. Tenía que encontrar la manera de arreglar este desastre antes de que me explotara aún más en la cara. Actualización 2. Para cuando Sophie llegó el día siguiente, me sentía como si me estuviera ahogando en este desastre. No había dormido mucho, y mi cabeza seguía dando vueltas por todo lo que había pasado con Chloe, porque ¿cómo explicarle a tu ex de repente quiere estar contigo mientras estás a punto de proponerle matrimonio a su hermana pequeña? Y no solo a Sophie. ¿Cómo se lo explicas a toda tu familia que parece estar del lado de Chloe? Estaba jodida. Y cuando Sophie entró, supo enseguida que algo iba muy mal. Lo vi en sus ojos. Estaba preocupada, pero también muy confundida, porque había estado recibiendo mensajes y llamadas aleatorias de sus padres diciéndole que tuviera cuidado conmigo, lo cual no tenía ningún sentido para ella. Se me acercó, me abrazó y me preguntó qué demonios estaba pasando. Respiré un hondo e intenté explicárselo todo, empezando por la cena, la confesión de Chloe y cómo todo se había descontrolado por completo. Mientras se lo explicaba, vi cómo su rostro cambiaba de preocupado a completamente enfadado, pero no conmigo, sino con Chloe, porque no podía creer que su hermana hubiera sacado algo así de la nada, sobre todo sabiendo lo seria que era nuestra relación. Sophie se quedó en silencio un segundo después de que terminé. Me di cuenta de que intentaba contener sus emociones. Finalmente me miró y dijo, «Tenemos que hablar con mis padres ahora», lo cual no me entusiasmaba nada, porque había pasado las últimas 24 horas lidiando con un drama constante y lo último que quería era enfrentarme a sus padres después de todo esto. Pero sabía que Sophie no iba a dejarlo pasar. Quería respuestas y no iba a quedarse sentada esperándolas. Así que nos subimos al auto y fuimos a casa de sus padres, que estaba a unas pocas manchas. Y durante todo el camino estuve estresada pensando en lo que iba a pasar. Pensando, ¿y si sus padres también estaban del lado de Chloe? ¿Chloe? ¿Y si pensaban que la había estado engañando como a todos? Y cuando llegamos, Sophie prácticamente se dirigió a la puerta. No bromeaba. Y sinceramente eso me dio un poco de confianza, porque al menos no iba a entrar sola en esto. Su madre abrió la puerta, y en cuanto nos vio se puso nerviosa. Intentó disimular con una de esas sonrisas falsas, diciendo, «Ay, Sophie, no te esperábamos tan pronto». Pero Sophie no esperó a que le dijéramos nada amable, y entró directamente al salón preguntando qué pasaba con Chloe. Y la seguí, sintiéndome como si estuviera entrando en territorio enemigo. Su padre estaba sentado en el sofá viendo la tele, pero la apagó rápidamente y se levantó al vernos decir «Sophie, Marcus», como si estuviéramos en una reunión familiar. Pero Sophie no se lo permitió, y exigió saber por qué él y su madre le escribían para que se alejara de Marcus, y por qué Chloe de repente actuaba como si estuviera enamorada de él. Su voz era firme, pero claramente furiosa. Su padre miró a su madre, quien le dedicó una mirada que decía, «Tenemos que hablar». Y ahí fue cuando supe que las cosas se complicarían aún más, porque su padre suspiró y dijo, «Sophie, cariño, están pasando muchas cosas que no sabes», como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Sophie se cruzó de brazos y dijo, «Bueno, ya estoy aquí, ¿por qué no me lo explicas?». Y su madre intervino diciendo, «Chloe ha estado muy sensible últimamente, está pasando por algunas cosas, y volver a ver a Marcus me despertó muchos sentimientos». Y no podía creer lo que oía. ¿Sentimientos? ¿Desde cuándo Chloe sentía algo por mí? Me había rechazado 2 veces, y ahora actuaban como si le hubieran roto el corazón todos estos años. No tenía sentido. «Mamá, esto es ridículo», dijo Sophie con la voz un poco quebrada. Chloe ni siquiera mencionó a Marcus después de mudarse a Los Ángeles. No le importaba, y ahora de repente quiere estar con él. ¿Y yo qué? ¿Y nuestra relación? Y su padre intervino diciendo, «Sophie, sabemos que es duro oír esto, pero creemos que Chloe está sufriendo mucho ahora mismo. Ha estado pasando por momentos difíciles, y quizá así es como lo está afrontando». Yo estaba allí observando toda la conversación, y era evidente que intentaban restarle importancia al comportamiento de Chloe, como si fuera una fase que estuviera atravesando. Pero no era una fase.
Había intentado desbaratar mi propuesta de matrimonio a Sophie y sus padres simplemente le restaban importancia. Así que finalmente tuve que hablar y decir, mira, siento mucho lo que está pasando Chloe, pero eso no le da derecho a meterse en mi relación con Sophie. Amo a Sophie y planeaba proponerle matrimonio este fin de semana. La confesión de Chloe no cambia nada. Y la madre de Sophie se quedó en shock y dijo, ¿ibas a proponerle matrimonio? Sí, dije, sintiéndome un poco incómoda ahora que se había hecho público. Tenía todo este plan, pero entonces Chloe, bueno, ya sabes lo que pasó. Y la madre de Sophie bajó la mirada como si intentara procesarlo todo, mientras su padre se frotaba la cara, visiblemente estresado, diciendo, Marcus, no teníamos ni idea de que estuvieras planeando eso, pero tienes que entender que Chloe ha pasado por mucho. Y no podía creer lo que estaba oyendo. Entonces dije, lo entiendo, pero ¿qué pasa con Sophie? ¿Qué pasa con lo que hemos construido juntos? Chloe no puede venir y arruinarlo todo solo porque lo está pasando mal. La madre de Sophie se quedó callada un momento antes de asentir y decir, tienes razón, Marcus, lo siento. Deberíamos haberlos apoyado más a ti y a Sophie. Chloe es nuestra hija y estamos preocupados por ella, pero eso no justifica su comportamiento. Sophie respiró hondo como si intentara contener las lágrimas y preguntó, ¿y ahora qué? Mirando a sus padres, ¿van a seguir actuando como si Chloe fuera la víctima? Su padre volvió a suspirar y dijo, no, Sophie, hablaremos con ella. Nos aseguraremos de que entienda que esto no está bien, pero va a llevar tiempo. Miré a Sophie y vi el alivio en su rostro, aunque la ira seguía ahí. Asintió, pero me di cuenta de que no estaba del todo convencida de que sus padres fueran a manejarlo, y sinceramente yo tampoco. Salimos de casa poco después. Ambos nos sentíamos un poco mejor, pero aún ansiosos por lo que sucedería después, porque no habíamos visto lo último de Chloe, eso era seguro. Y por más que quisiera creer que las cosas se calmarían, miré a mi padre ahí de pie, aspecto cansado, y le dije, «Papá, tienes que apoyarme, esto tiene que parar». Y él suspiró, asintió y dijo, «Lo sé, Marcus, lo sé, pero ya sabes cómo es tu madre con Chloe, no puede ver más allá». Cree que Chloe sigue siendo esa niña pequeña a la que necesita proteger, y negué la cabeza, frustrado. Avecinaban más problemas. Actualización 3. La tensión entre Chloe, Sophie y nuestras familias no desapareció sin más después de esa conversación con los padres de Sophie. De hecho, empeoró. Podía sentir su peso sobre todo lo que hacíamos. Sophie intentaba mantener la calma, pero la conocía lo suficiente como para ver que seguía dolida. Y no se trataba solo de lo que hizo Chloe. Era el hecho de que sus padres no estaban del todo de su lado. Y eso debe doler, ¿verdad? O sea, ¿cómo se lidia con que tus padres apoyen discretamente a tu hermana después de que intenta arruinar vuestra relación? Y yo le seguía diciendo a Sophie que lo superaríamos. Y todo se arreglaría. Pero en el fondo sabía que las cosas aún no habían terminado, porque Chloe no era de las que se dejan ir tan fácilmente. Y tenía razón. Unos días después recibimos una llamada de mi madre diciendo que Chloe había ido a casa de mis padres y había tenido una especie de crisis, contándoles todo sobre su amor por mí, cómo creía que se suponía que terminaríamos juntos y cómo la había engañado todos estos años. Y mi madre, por supuesto, se lo tragaba todo, porque siempre había tenido una debilidad por Chloe que nunca entendí del todo. Así que ahora mi madre estaba convencida de que había estado jugando con las emociones de Chloe todo este tiempo, y quería que arreglara las cosas. Y sí, lo leíste, ¿verdad? Mi madre quería que lo arreglara rompiendo con Sophie. De hecho, creía que la solución era que dejara a Sophie y estuviera con Chloe, como si eso, de alguna manera, arreglara todo por arte de magia. Y no podía creerlo. O sea, ¿qué demonios? Intenté mantener la calma por teléfono, pero perdí la compostura y dije, «Mamá, ¿de qué estás hablando? Nunca dejé que Chloe me hablara. Me rechazó 2 veces, y ahora, solo porque de repente decide que está enamorada de mí, se supone que debo dejarlo todo e irme con ella. Es una locura». Pero mi madre no lo entendía, y solo insistía en que Chloe había pasado por mucho y que solo necesitaba tiempo para comprender sus sentimientos, bla, bla, bla. Como si ni siquiera me oyera. Colgué el teléfono después de un rato, completamente agotada, sabiendo que toda la situación solo empeoraba
y sinceramente sin saber qué hacer. Y Sophie se dio cuenta de que algo andaba mal en cuanto entré en la habitación y le pregunté qué pasaba mientras levantaba la vista del portátil. Así que me senté a su lado y le expliqué lo que mi madre había dicho. Su cara pasó de la confusión a la ira en unos 2 segundos, mientras decía, «Espera, ¿tu madre quiere que rompas conmigo?» «¿Ah, en serio?» Su voz era cortante, y le dije, «Sí, ya sé que es ridículo». Le dije que no iba a pasar, pero parece que no le importa. Me froté las sienes y dije que era como si no se diera cuenta de lo que hacía Chloe. Sophie negó con la cabeza, visiblemente enfadada, y dijo, «No puedo creerlo. No puedo creer que nuestras familias actúen como si esto fuera normal». Y yo dije, «Sé que es una locura». Sophie se puso de pie, dando vueltas por la habitación. Vi que contenía las lágrimas, lo que me destrozó por dentro. Preguntó, «¿Qué se supone que debemos hacer, Marcus? Parece que nadie está de nuestro lado, ni mis padres, ni los tuyos. ¿Y si esto nunca termina?» Me levanté y la abracé, intentando tranquilizarla, aunque no tenía respuestas concretas. Le dije, «Lo resolveremos. Estamos juntos en esto, pase lo que pase». Pero esa noche apenas dormí. Mi mente daba vueltas intentando encontrar maneras de arreglar la situación, y nada tenía sentido, porque cada vez que creía tener una solución, sentía que algo más iba a estallar. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque al día siguiente, mientras almorzábamos, mi teléfono vibró y era mi papá, y su mensaje decía, «Tienes que venir a casa. Chloe está aquí. Es grave». Le enseñé el mensaje a Sophie y me miró como diciendo, «Aquí vamos de nuevo». Así que nos subimos al coche y fuimos a casa de mis padres. Durante todo el trayecto intenté prepararme para lo que fuera que Chloe hubiera tramado esta vez, y cuando llegamos y vi el coche de Chloe aparcado delante, se me encogió el estómago porque esto no iba a ser nada bueno. Entramos y, efectivamente, Chloe estaba sentada en el sofá. Tenía la cara destrozada por el llanto. Mi madre sentada a su lado, dándole palmaditas en la espalda, mientras mi papá estaba cerca, con cara de estar muy estresado. Mi madre se levantó y dijo, «Marcus, tenemos que hablar». Sophie me agarró de la mano mientras entrábamos en la sala, sin decir palabra. Mi madre empezó a decir que Chloe estaba sufriendo tanto que se suponía que eso me haría sentir mal por ella. Y yo dije, «La abandoné», apenas conteniendo mi frustración. «Estoy con Sophie. Llevo 2 años con ella. ¿Cómo voy a abandonar a Chloe?» Chloe se levantó, secándose los ojos dramáticamente, y dijo, «Me lo prometiste, Marcus. Dijiste que me esperarías. Dijiste que estábamos destinados a estar juntos». Y me quedé atónita, porque nunca había dicho algo así. Así que le dije,